Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Falando de Saúde en la televisión del Correo, una semana más con ustedes y después de saludarlos a ustedes, inmediatamente a mi querida compañera María. Hola, María. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Y ya saben que lo primero que tengo que hacer es preguntar de qué vamos a hablar hoy, porque la que lo sabe es ella, yo obedezco. ¿De qué vamos a hablar hoy, María? Pues hoy, Ignacio, en Falando de Saúde, entrevista a un cirujano de la Clínica Santos Prieto, en La Esperanza, que responderá a las dudas de los espectadores sobre obesidad mórbida. Además, el doctor Ignacio Balboa explicará el término neurastenia y, por último, desde la Unidad de Enfermería de La Rosaleda nos hablarán de la psoriasis. Pues ya ven, como siempre, variadito, como los postres en los restaurantes. Pero hoy vamos a hablar, lo de restaurantes viene traído porque vamos a hablar de una cosa, ya saben ustedes que hay normopeso, o sea, peso normal, hay obesidad y luego hay la desmesura, que es lo que se llama la obesidad mórbida, que por sí misma bueno, pues no es lo que se dice una enfermedad, pero cuidado con las complicaciones, que son realmente importantes. Y como esa obesidad mórbida es potencialmente tan dañina, requiere que la tratemos de una manera diferente. Aparte, naturalmente, de intentar perder peso. Pero hay diferentes herramientas para poder resolver el problema, incluso las causas que hacen que una persona llegue a esos niveles tan desmesurados de obesidad. Y bueno, tenemos al doctor Fernando Santos, cirujano, que se dedica a estas cosas y que nos acompaña hoy. Doctor Santos, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más. Es un placer, se explica tan bien y nos cuenta cosas tan interesantes que cómo no le vamos a invitar. Fernando, vamos a empezar por el principio. Define obesidad mórbida. Bueno, la obesidad mórbida es una situación de sobrepeso, como bien decías tú, que va a condicionar una serie de enfermedades asociadas. En sí misma, la obesidad, pues incluso los propios pacientes, vamos a llamarlos así, no lo consideran obesidad. Y es las consecuencias múltiples que, bueno, pues a lo largo del programa seguro que hablaremos, que tiene ese sobrepeso, lo que le da al concepto, o al epígrafe de obesidad, le da el concepto de mórbida, ¿no? En sí mismo obesidad es sobrepeso, como bien decías tú antes. Se habla habitualmente, ¿no?, y cada vez más del índice de masa corporal, doctor. ¿Qué es exactamente? Bueno, el índice de masa corporal es la ecuación que objetiva el que una obesidad se pueda considerar como obesidad mórbida. Es un cociente entre el peso y la altura del enfermo, y eso se va a correlacionar, escalarla o hacer un score con distintos grados de obesidad. Hablaremos de situaciones de normalidad hasta el 25-30%, obesidades borderline hasta los 30-35%, y a partir de 35 o 40 estamos en obesidades como tales mórbidas. La correlación a eso que hablábamos antes de la clínica, transformarlo en un dato objetivo, pues eso es el índice de masa corporal, que además nos va a servir para establecer también el score, el grado de obesidad, que a su vez conllevará en ocasiones tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos diferentes. Claro, es un poco el mecanismo de objetivar la obesidad mórbida.
La obesidad como condición, y la obesidad mórbida mucho más, naturalmente, está relacionada científicamente y médicamente con un montón de enfermedades auténticas. Por ejemplo, la diabetes tipo B, la hipertensión. Naturalmente, si tienen muchos kilos encima, las articulaciones acaban hechas polvo. Pero ¿qué influencia tiene, Fernando, el control de la obesidad o la recuperación de del normopeso a la hora de controlar esas enfermedades? Bueno, pues desde hace algún tiempo se ha empezado a hablar de lo que se llama cirugía endocrina. Y el primer eslabón de esa cirugía endocrina era el efecto que sobre el control de la diabetes tenía el control o la disminución del peso, generalmente por procedimientos quirúrgicos, ¿no? La diabetes tipo 2, como has dicho tú, es fruto de una resistencia del organismo a la acción de la insulina. Y en esto hay dos variables esenciales. Uno es la edad, que obviamente no podemos operarla todavía, y otra es el sobrepeso. El hecho de que haya un sobrepeso en el organismo hace que los tejidos que tienen fundamentalmente el hígado que metabolizar y manejar la glucosa pues tengan más dificultades para hacerlo, y entonces se nos disparan los niveles de glucosa en sangre, ¿no? La diabetes, por tanto, va a ser uno de las variables que mejor en aquellos enfermos que tienen en la obesidad mórbida, que no todos lo tienen, una diabetes, van a ser una de las variables que más nos vamos a tener capacidad de controlar y más nos van a dar resultados. Nos va a decir que la cirugía ha sido eficiente y que el enfermo está yendo bien, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la diabetes, el problema casi lo resolvemos con el uso de la cirugía o con el control de la obesidad mórbida por el procedimiento que lo hagamos, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan las dietas, ¿no? Y sobre todo estas que son tan conocidas como la Dukan y que muchos famosos, bueno, parece que las ponen de ejemplo? Bueno, las dietas es el primer eslabón en el tratamiento, ¿no? Cuando se plantea una cirugía en un enfermo que tiene una obesidad mórbida, debe ser el punto final de un intento previo de bajar peso por procedimientos, entre comillas, menos agresivos, ¿no? Entonces las dietas juegan un papel esencial, y más que las dietas, la nutrición en general. Y si damos un paso más adelante, incluso el potenciar en nuestro medio dietas que no sean promotoras de obesidad, ¿no? Pero la dieta en sí misma es el primero de los eslabones. Ahí juega también un papel muy importante el componente psicológico. Hay muchos enfermos que tienen de fondo un trastorno compulsivo a la hora de la ingesta, ¿no? O un trastorno alimentario de fondo, ¿no? Estos enfermos, igualmente que son catalogados como obesos mórbidos, tienen que ser evaluados desde el punto de vista. Entonces, el juego dieta, control psicológico puede ser suficiente a veces para controlar esta situación de obesidad, ¿no? En otras ocasiones, ¿no?, que es cuando nos vemos abocados a hacer algo tan agresivo como es la cirugía, en el fondo, ¿no? Fernando, has mencionado una palabra, un término que engloba toda una serie de trastornos, que son los trastornos alimentarios. Consecuencia de uno de ellos sería la obesidad mórbida. Hay otros pues, que todos ustedes conocen, los hemos tratado en alguna ocasión aquí en nuestro programa. Hablo de la anorexia, la bulimia. En el caso concreto de la anorexia y la bulimia se ha demostrado, y se trata como tal, que es un trastorno psiquiátrico, un trastorno de la percepción de la propia imagen que lleva, pues eso, a la anorexia y a la bulimia. En el caso de la obesidad mórbida, ¿hay algo similar? Es decir, ¿puede haber un trastorno psicológico o psiquiátrico de base? No es el general, o sea, no es la situación general. Es obvio que algunos obesos mórbidos tienen un trastorno psiquiátrico de base, ¿no? Sí que, como muchos aspectos de la psiquiatría, muchas de las personas que podemos considerar normales tienen determinados rasgos, ¿no? Lo que parece que sí es bastante frecuente, sobre todo en pacientes que tienen una obesidad francamente mórbida, la que en ese score que decíamos antes se coloca en el escalón más alto, sí que son enfermos que muy probablemente tengan un trastorno compulsivo, probablemente por un rasgo de personalidad obsesivo-compulsivo a la hora de ingerir alimentos, ¿no? Quizás esté en esa línea, pero no es lo característico, ¿no? No es porque además la mayor parte de las obesidades no son las superobesidades, sino que van a ser las obesidades medias y las obesidades borderline, ¿no? Si hacemos un repaso por la historia de la obesidad, doctor,
y de los tratamientos que supuso la introducción de la cirugía laparoscópica. Bueno, la cirugía laparoscópica es clave en la obesidad mórbida, ¿no? Es clave ya casi en todo, pero bueno, en la obesidad mórbida quizás es esencial. Los grandes grupos, yo empecé a familiarizarme con el tema de la obesidad mórbida casi al mismo tiempo que empecé a ser cirujano, o sea que es algo relativamente frecuente, de 15 años para acá. Y los primeros grupos empezaban operando a los enfermos por procedimientos iguales a los que hacemos por la laparoscopia ahora, pero por procedimientos de laparotómicos habituales, ¿no? La cirugía laparoscópica ha permitido disminuir considerablemente la agresividad quirúrgica, considerando que además que lo que estamos es tratando un problema que es una disfunción, no existe una alteración orgánica dentro del individuo, sino que lo que hacemos con la cirugía es modificar el funcionamiento normal, con lo cual tenemos que intentar ser menos agresivos. La laparoscopia ha sido en ese sentido menos agresiva, ¿no? Y por otro lado, muchas de las complicaciones que los obesos mórbidos tienen per se, como son las hernias después de la cirugía o la mayor facilidad de sangrado o el mayor riesgo de que el proceso quirúrgico termine con alguna complicación, pues han limitado brutalmente con el uso de la laparoscopia, ¿no? Y ha dado además, por último, opción a técnicas menores que solamente son reproducibles por vía laparoscópica. Fernando, ¿en qué momento, cuando hacéis el tratamiento quirúrgico de la bariatría, de esta obesidad mórbida, cuándo se considera que ha habido éxito? ¿Cuando el paciente alcanza qué estatus? Bueno, porque claro, si lo operas, lo arreglas y sigue comiendo. Es difícil de responderte a eso, no ya por el que el enfermo siga comiendo, sino porque todas las técnicas han demostrado una tasa importante de recidivas o de recaídas y de complicaciones que incluso nos obligan a volver atrás la técnica, ¿no? Entonces, haciendo uso de un acrónimo de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y respondiendo prácticamente y estrictamente a lo que es el concepto, sería aquella situación en la que consiguiésemos controlar las comorbilidades. Yeah. Es decir, disminuir la artropatía, eliminar el síndrome de apnea del sueño obstructivo, el buen control de la tensión, el buen control de la diabetes. Eso sería una situación de, entre comillas, de éxito, ¿no? Entre comillas. Y ahora la segunda parte. ¿Y a qué consideramos fracaso y generalmente por qué se produce? El fracaso generalmente se produce porque no hay pérdida de peso y sobre todo porque pasado un periodo que algunos autores establecen entre los 18 y los 24 meses se produce un repunte en el peso, ¿no? Y existen dos variables esenciales. Una es que hay un fracaso per se de la técnica. A veces cuando hacemos una desconexión del estómago, la naturaleza, que es muy caprichosa, va y se vuelve a conectar, ¿no? Claro. Entonces hay un pequeño porcentaje de casos que lo que ocurre es que hay un problema técnico puro y duro, ¿no? Y en otras ocasiones volvemos al punto de inicio. Si el enfermo tiene una tendencia a alimentarse y alimentarse de manera inadecuada y eso persiste, podemos volver a una situación de sobrepeso. La mayor parte de las cirugías van a conllevar una restricción en el volumen de lo que ingieren, sea cual sea el procedimiento. Bueno, pues hay individuos que se pergeñan el mecanismo para conseguir incrementar el volumen que pueden ingerir y progresivamente llegar a una situación casi basal, ¿no? Entonces, el fracaso en muchas ocasiones viene dado, también dicen los expertos, por una mala indicación de la técnica, pero sobre todo porque existe un feedback entre la técnica y el enfermo. El enfermo también tiene que responder al uso correcto de la técnica, ¿no? Y a eso a veces no ocurre, claro. Comentaba hace un momento que a veces hay que deshacer esa cirugía, ¿no? ¿Cuándo hay que deshacerla? Pues bueno, hay, sobre todo en situaciones de superobesidad, te ves obligado a hacer cirugías muy radicales, en las que además de disminuir la cantidad de comida que el individuo puede ingerir, se disminuye considerablemente la cantidad de comida que el individuo absorbe. Y eso conlleva
una disminución de la absorción no solamente de los elementos nutricionales puros, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, que son los factores fundamentales de la nutrición, sino también toda la pléyade de vitaminas, ¿no? Entonces, se han descrito situaciones tan, entre comillas, tercermundistas como defectos de vitamina severas que llevan a una pelagra, a una caída del pelo o a una anemia incontrolable, ¿no? Esas situaciones a veces obligan a desconectar ese circuito que se ha creado para que vuelva el organismo a absorber en la medida de lo que debe absorber, ¿no? Eso generalmente es la situación límite, ¿no? En algunas ocasiones hay enfermos que no toleran la situación, simplemente tienen diarreas abundantes o tienen crisis de vómitos severos que obligan a desmontar el recorrido nuevo que le hacemos al enfermo, ¿no? Vamos al hecho. Vamos a hablar de las técnicas que se utilizan habitualmente para el tratamiento a través de la cirugía bariátrica de la obesidad mórbida. Buena pregunta. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, balón intragástrico. ¿Eso qué es? ¿Que te meten un balón de fútbol dentro o qué? Exacto. Pero supongo que lo deshincharéis antes, ¿no? De futbito. Es sustituir el volumen del estómago por un balón. Es una situación transitoria, ¿no? Para que así lo entienda un poquito la gente que nos escucha, que no vamos a entrar en términos médicos, imaginemos una persona de cierta edad, vamos a suponer 70, 75 años, que tiene un problema severo de artropatía en las caderas, ¿no? Y tiene un sobrepeso severo, ¿no? Ahí entramos en un problema muy difícil. Para perder peso tenemos que someterla a una dieta, a un ejercicio. El ejercicio lo bloqueamos porque no puede caminar. Bueno, pues le ponemos un balón intragástrico. Durante 3 o 6 meses conseguimos que a lo mejor pierda ese sobrepeso que hace más complicada la cirugía y el posoperatorio, 15, 20 kilos, y luego, transcurrido ese tiempo y hecha la cirugía primaria que nos motivaba el tema, que puede ser una cadera, una rodilla, pues eliminamos el balón. Se introduce por vía endoscópica, se aloja en el estómago y es una técnica bastante bien tolerada y con unos resultados pues bastante eficientes, ¿no? Otra técnica que suena mucho, la banda gástrica. ¿Es lo que hace que lo envolvéis? ¿O le ponéis un nudo o qué? La banda gástrica anudamos el estómago. Lo que hacemos es reducir. Decía antes que las técnicas en general tienen 2 partes. Una que es la de disminuir la cantidad de alimento y la otra, la de disminuir la cantidad de alimento que va a pasar a la sangre, que se absorbe, ¿no? Entonces, para disminuir la cantidad de alimento, el organismo tiene un mecanismo que es el de la saciedad. Cuando el estómago está lleno, pues se nos pasa el hambre, dejamos de comer. Pues lo que lo hacemos es, mecánicamente, disminuimos mediante un sistema que es estrictamente un cinturón. Anchito, ¿no? Anchito. Disminuimos el volumen del estómago y de esa manera, pues el enfermo tiene una saciedad precoz, ¿no? El paciente tiene una saciedad precoz y deja de comer. De esa manera disminuye el volumen de ingesta, ¿no? También es una situación, vamos a hablar esencialmente de las técnicas más frecuentes en los enfermos más frecuentes, que son el 60 o 70% de los obesos mórbidos, ¿no? Las superobesidades son otro mundo aparte, casi. Y estas técnicas a una persona que tenga un IMC de 30 a 35, que cada vez son más frecuentes y tengan unas comorbilidades en una edad temprana, pues es una técnica de restricción temporal que nos puede servir sin desmontar muchas cosas para eliminar las comorbilidades, ¿no? El sobrepeso. Otra de las técnicas que se utiliza, pero esto ya son palabras mayores, es lo que se llama el bypass gástrico, que es saltarse el estómago, básicamente, ¿verdad? Es hacerle un puente al estómago, o sea, disminuimos el tamaño del estómago y a su vez conectamos el estómago perdón, muy distalmente. Entonces el alimento, en vez de incorporarse al intestino delgado en su punto normal, al salir del estómago, lo hace a 50, 60 centímetros, 1 metro, si hacemos lo que llamamos un bypass gástrico corto o medio, o incluso a 150 centímetros, el intestino delgado puede llegar a medir 6 metros, si lo hacemos, si lo planteamos como un bypass gástrico largo, en función de que el individuo necesite perder más volumen de peso o menos volumen de peso, ¿no? ¿Eso es reversible o no? Sí, de hecho es lo que decíamos antes, a veces el organismo es tan listo que coge y se recoloca de nuevo, ¿no? Sobre el papel, todas las técnicas son reversibles o en alguna medida reversibles, por lo menos el componente de mala absorción, el componente no de restricción gástrica, lo podemos revertir, siempre vamos a poderlo revertir.
Me preguntaba antes María que quería hacer ella la pregunta de la última de las técnicas. De la última de las técnicas. Sí, porque suena bonito, ¿verdad? Suena bonito, ability, ¿no? Ability, sí, ability. Y eso, como dicen los andaluces, ¿eso qué es lo que es? Que suena raro. No, pero es que además creo que tenemos un vídeo, entonces mientras vemos, el doctor nos puede ir explicando estupendo. lo que es. Bueno, el ability es un sistema más novedoso, fundamental en un marcapasos, esa imagen que vemos colgada del estómago, que se introduce debajo de la piel y que lo que va a generar es una señal que va a la parte final del estómago para provocar saciedad. Tiene una especie de catéter en la parte superior que detecta si el estómago se llena, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, creemos que lo vemos en imagen, conforme entra el contenido dentro del estómago, el sistema, ese contenido que dibujan en azul, el sistema lo detecta, esa imagen verde que nos muestra, manda una señal hasta el marcapasos y le devuelve otra señal eléctrica que hace que el estómago tenga sensación de saciedad, ¿no? Es un sistema que, como vemos, no altera en absoluto la continuidad de todo el tubo digestivo y está fundamentado su uso en una nueva, bueno, no una nueva, un poco lo que seguimos hablando, el tema de la reeducación alimentaria, ¿no? Con este sistema, que tiene además un emisor Wi-Fi que puede conectarse a un ordenador externo, nos va a decir en qué momento el personaje que lo lleva está comiendo y qué cantidad está comiendo. No nos puede ni siquiera mentir. No, yo estoy haciendo el régimen. No, tú el día 3 de febrero te levantaste a las 12 de la noche y te tomaste lo que fuese porque llenaste el estómago, ¿no? Ese es un sistema de reeducación muy útil y con muy buenos resultados. Aquí en España está en pleno lanzamiento, ha habido ya 2 estudios, está aprobado por la FDA, 2 estudios alemanes que tienen una tasa de éxito muy paralela al de las otras técnicas. O sea, que lo que hace realmente la ability es engañar al cerebro diciéndole que ya estoy lleno el estómago. Exactamente. Quítame el hambre. Es una situación de reeducación, sí. Hablando de la reeducación, porque alguien me dijo una vez, un experto en nutrición, que decía que lo de las dietas es una tontería, que lo que hay que hacer es cambiar los hábitos alimenticios, que es otra cosa completamente distinta. Es decir, si hacemos dieta durante un mes y luego volvemos a comer como antes, pues lo comido por lo servido. La reeducación básicamente consiste en eso, Fernando, en que cambiemos nuestro hábito alimenticio. Claro que sí, o sea, estamos hartos de ver informaciones sobre educación y hay aspectos de la educación que son muy importantes y también deberían en las escuelas enseñarnos un poquito a comer, ¿no? Primero, los ritmos. Es muy importante comer despacio, sentado en la mesa, siempre a las mismas horas. Es importante distribuir los líquidos a lo largo del día, es importante que haya periodos del día en los que haya una sobrecarga de alimentación para que no haya bajadas en la alimentación. Es muy importante, y en nuestro país en ese sentido es modélico, dispone de una dieta amplísima en la que podemos hacer un equilibrio perfecto entre todos los principios inmediatos básicos para tener un buen nivel de nutrición sin sobrecarga, ¿no? Y muy importante, una estructura, un acompañamiento físico, ¿no? a esa estructura de alimentación, ¿no? Estimular determinados deportes. Bueno, pues yo creo que es un problema, como bien dices, de hábitos o un problema educacional, ¿no? Yo creo que hay que enseñar a la gente a elegir bien la comida, a comerla bien, y por supuesto hacer deporte. Eso va a ser clave, ¿no? Que es justo en un momento en el que hay una crisis brutal de obesos mórbidos, es cuando más la gente va al gimnasio, más deporte hace, ¿no? Bueno, pues ahí hay una distorsión, habrá que ajustarla por algún lado. Yo creo que es un problema educacional, claro que sí. ¿A quién está dirigido el Ability? Sobre todo, ¿tiene alguna contraindicación? Bueno, sobre el papel, las contraindicaciones son las inherentes a la de cualquier otra técnica de obesidad mórbida. Hay enfermos a los que no se puede someter a este tipo de obesidad mórbida, pues enfermos extremadamente jóvenes, con trastornos psiquiátricos severos y conocidos, que no tengan capacidad de colaboración o de compensación. Bueno, hay variables que se pueden ajustar a cualquier técnica. Y la indicación, como casi todas las que hemos estado hablando ahora, están dedicadas a las obesidades mórbidas más frecuentes y más manejables y más útiles quizás de tratar, que son las obesidades mórbidas bajas, las borderline, en la que
nos movemos, pues, por ejemplo, una persona que a lo mejor mide 1,68 y pesa 110 o 120 kilos, ¿no? Eso sería una situación, un obeso mórbido medio que podría beneficiarse de cualquiera de las técnicas que hemos puesto sobre la mesa y también, por supuesto, de este sistema, ¿no?, de la Ability. Se nos está yendo el tiempo, pero por eso voy a hacer 3 preguntas en una. ¿Ventajas? ¿Se puede hacer con cirugía ambulatoria y es muy caro? Pues yo creo que se puede hacer en cirugía ambulatoria, de hecho es como se hace en cirugía mayor ambulatoria, Sí, con 24 horas de ingreso, y es un abordaje laparoscópico con un dispositivo. Quizás el costo más elevado sea el del dispositivo, que como casi todo pues es lo que marcan los laboratorios farmacéuticos, que ya sabes que son sí, un poquito caros. Pero nada. Bueno, eso hasta que se implante y se dispare y entonces baja el precio, como pasa siempre. Como siempre. Y María, ¿y ahora dónde vamos? Pues ahora, si tú me autorizas, si nos da tiempo, una preguntita. ¿Dónde Pero una nada más y muy corta. Eso. Muy rápidamente les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a falandodesaúde@correotv.es, o si lo prefieren nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, una pregunta y además muy corta. Pilar de Santiago pregunta si cree que alguna vez existirá una píldora contra la obesidad sin que haya que operar. Sí. ¿Sí? Así de rotundo. Sí, vamos a ver. Hemos hablado aquí de las dietas, de la reeducación y de la cirugía, ¿no? Lo más importante es la alimentación. Yo creo que esa es la curación de la obesidad mórbida, que como casi todo, si es preventiva, como ese caso, es súper útil, ¿no? Pero muy probablemente haya en algún momento un control neurológico exógeno que nos permita a estos enfermos de esta manera perfilados someterles a un tratamiento farmacológico que de alguna manera controle el impulso a comer. Yo creo que sí. ¿Y ahora dónde vamos? De eso sí que no te libras, ¿eh? ¿De qué? De tu examen. Ah. Y sin perder más tiempo, porque no me quiero poner más nerviosa de lo que estoy. A ver. Neurastenia. Ah, neurastenia. Bueno, a ver, es una palabra que tiene muy mala fama, pero realmente, bueno, es una enfermedad. Así como hay aspectos de otra cosa que a veces la gente confunde, que es la histeria, en la neurastenia, que ya saben ustedes que la mayor parte de las palabras médicas son o latinas o griegas o ambas. En este caso, neuroastenia. Astenia es cansancio, debilidad, flojera, y neuro, pues eso, del sistema nervioso. Por tanto, neurastenia sería eso. Pero lo que quiero que les quede claro es que no es una enfermedad inventada. Es decir, los síntomas son reales, el paciente lo sufre de verdad. Entonces, bueno, ese cansancio, esa pereza mental, esos cambios de humor, esa irritabilidad, no es que se las invente, es que tiene una enfermedad. Está neurasténico, que se dice. Causas, si yo lo supiera, me hubiera ganado el premio Nobel. Pero parece ser que hay un cierto componente genético y no está muy claro todavía qué pesa más, si el componente familiar o genético familiar, hereditario, o el entorno en el que el paciente que sufre de neurastenia o la paciente, bueno, desarrolla su actividad, con lo cual, si tienes una predisposición y estás en un ambiente que no favorece el desarrollo de los síntomas, pues oye, pues no te enteras. Pero si pasas por esa situación, seguramente acabas sufriendo de neurastenia. En ese caso, lo primero que hay que hacer es a un neurólogo y, bueno, habrá que diagnosticar. No le voy a decir más síntomas, porque entonces van a acabar ustedes pensando que están neurasténicos. O sea que mejor me callo y ya está. Neurastenia, debilidad neurológica. Claro, es que si no, ya se me estaba poniendo nervioso María. Claro, como me conoces, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Vámonos a la Rosaleda, anda. Vámonos. Me llamo Loli, soy enfermera de la Rosaleda y vamos a hablar sobre la psoriasis. La psoriasis es una afección muy común que produce irritación y enrojecimiento en la piel. Suele aparecer más o menos entre los 15 y los 35 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. El síntoma principal es que aparecen unas placas rojas y escamativas en la piel por acúmulo de estas células muertas. También puede aparecer dolor articular y también algún problema en las uñas, empiezan a ponerse como entre amarillas y marrones y se empiezan a despegar por la parte de abajo.
Las placas de psoriasis aparecen más frecuentemente en codos, en rodillas y en la parte media del cuerpo, aunque pueden aparecer en cualquier sitio. Hay unos factores desencadenantes, como son las infecciones, la exposición prolongada al sol, la falta de sol, el estrés, el alcohol, algunos medicamentos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los consejos que podemos darle a la gente que tiene psoriasis para que realice en su domicilio. Entonces, en primer lugar, se debe realizar una ducha diaria con jabones que no sean agresivos. Esto suele recomendarlos normalmente los especialistas. Debemos de evitar el uso de esponjas y a la hora de ducharnos no debemos de frotarnos mucho y secarnos siempre con pequeños toques. No se debe utilizar colonias en la piel. Si queremos perfumarnos, pues podemos hacerlo sobre la ropa. Si tenemos psoriasis en el cuero cabelludo, debemos de realizar un lavado con un suave masaje con champús con una base suave. Debemos de cortar las uñas sin realizar manicuras, un corte recto normal. Si tenemos psoriasis en la planta del pie, debemos usar calzados cómodos e intentar también evitar los roces. Y bueno, los medicamentos, esto es importante, los medicamentos a la psoriasis debemos aplicarlos sobre la piel después de la ducha. ¿Por qué? Porque todas estas recomendaciones que hemos hecho van a ayudar a que el medicamento se absorba mejor. Después también, por otra parte, debemos de aplicar poca cantidad y solo sobre la lesión, es decir, si tenemos una lesión en esta zona, debemos de aplicar poca cantidad solo en esta zona, no en todo el antebrazo. Realizar un suave masaje para que la crema se absorba bien. Y después, en conclusión, decir que la psoriasis es una enfermedad que no se puede prevenir, pero que si se lleva un buen tratamiento y si se intentan evitar un poco los factores que desencadenan la enfermedad, pues se evitan las reagudizaciones. Y que ante cualquier síntoma de cualquier problema en la piel se debe de acudir al médico, porque él es el que mejor nos va a ayudar a la hora de enfocarnos un tratamiento. Y que si, por ejemplo, la psoriasis fuera muy grave, debían de acudir a un servicio de urgencias. Bueno, pues ya han visto, se nos acaba el tiempo porque siempre nos come el tiempo. Nos liamos a hablar y a hacernos bromas, María y yo. Y bueno, nuestros invitados ya porque nos conocen, si no pensarían que esto es un programa poco serio, que lo es, ¿eh? Puede ser divertido, pero muy serio. Doctor Fernando Santos, muchísimas gracias una vez más por tus doctas explicaciones. ¿Sabe lo que le pasa a Fernando? Que le llamamos mucho porque se le entiende todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantado de venir y cuando queráis. Pues ya está, ya le hemos pillado para otra, seguro. María Almodóvar, muchísimas gracias una semana más. Gracias a ti. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por aguantarnos y que si les parece bien, la semana que viene volveremos a estar aquí otra vez. ¿Que les contaremos cosas? No nosotros, nuestros invitados. Les contarán cosas que seguro que les resultan interesantes. Y hasta entonces, como siempre, mi mejor deseo. Salud y mucha suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.